Vía Libro presenta El misterio de Navidad de Jostein Gaarder, leído capítulo por capítulo. Yo soy Carla y hoy voy a leer para ti el capítulo correspondiente al 23 de diciembre. ¡Es Navidad!, pensó Joaquín cuando se despertó el día de la pequeña Nochebuena. Al poco rato se despertaron también sus padres. El padre se había tomado el día libre. «Porque es Navidad», dijo. Joaquín me abrió la penúltima ventanita del calendario de Adviento. Aparecía la imagen de un hombre caminando junto a un burro. Subida en el burro iba una mujer vestida de rojo. Un trozo de papel cayó del calendario. El padre lo desdobló y leyó lo que había escrito en él. Joaquín vio que le temblaba la mano. María y José. Una santa comitiva va camino de Belén. Podría decirse que esta procesión de peregrinos se extiende desde el largo y estrecho país bajo el Polo Norte, en el extremo superior de Europa, hasta la cálida Judea, punto de encuentro entre Europa, Asia y África. Se extiende desde un lejano futuro hasta muy atrás, hasta los comienzos de nuestra era. La procesión está formada por 7 ovejas sagradas, 4 pastores, los 3 reyes magos, 5 ángeles del Señor, el emperador Augusto, el gobernador Quirino, el posadero y Elizabeth, a la que permiten recorrer montada en un burro el último trecho hasta la ciudad de David. Iban disminuyendo la velocidad hasta alcanzar el paso de marcha. Efiriel indicó que el reloj de Ángel se había detenido en el año 0. Señaló una ciudad en la lejanía y dijo que era Belén. De repente, el emperador Augusto se detuvo y colocó el cetro en el suelo junto a un olivo. Se enderezó, abrió el libro que llevaba bajo el brazo y dijo con voz firme: «¡Ha llegado la hora!». Todos permanecieron inmóviles y el emperador continuó: «Les ordeno a todos que se empadronen». Cogió un trozo de carbón que pasó por turno a cada uno de los peregrinos, y todos inscribieron sus nombres en el gran libro, incluso los ángeles. Las únicas que no tuvieron que hacerlo fueron las ovejas, porque no sabían escribir y porque nadie les había puesto nombre. Elizabeth fue la última en escribir el suyo. Leyó los demás nombres antes de añadir su firma. Primer pastor, Josué. Segundo pastor, Jacobo. Tercer pastor, Isaac. Cuarto pastor, Daniel. Primer rey mago, Melchor. Segundo rey mago, Gaspar. Tercer rey mago, Baltasar. Primer ángel, Efiriel. Segundo ángel, Imporiel. Tercer ángel, Serafiel. Cuarto ángel, Querubiel. Quinto ángel, Evangeliel. Quirino, gobernador de Siria. Augusto, emperador del Imperio Romano. Posadero. Elizabeth inscribió así su propio nombre. Primera peregrina, Elizabeth. Luego se le ocurrió una buena idea. Aunque las ovejas no sabían escribir ni tenían nombre, le pareció que, de todos modos, deberían ser empadronadas. Así que escribió: primera oveja, segunda oveja, tercera oveja, cuarta oveja, quinta oveja, sexta oveja, séptima oveja. Levantó la cabeza y miró al emperador Augusto. Estaba un poco preocupada por si le había disgustado que se hubiera colado en su libro, pero él se limitó a cerrarlo sin rechistar. Elizabeth había contado 23 peregrinos inscritos en el padrón, incluidas ella misma y las 7 ovejas. Eran como una clase entera del colegio. Después del empadronamiento, los peregrinos se mostraron algo menos solemnes de lo que habían estado en Copenhague y Hamelín, en Venecia y Constantinopla,
en mirra y damasco. Efiriel dijo: José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. La procesión de peregrinos volvió a ponerse en marcha lentamente, pero al poco rato, Efiriel les ordenó detenerse de nuevo. Señaló el camino. Un hombre joven iba caminando junto a un burro, y montada en el burro iba una mujer vestida de rojo. Al fondo se veía Belén extenderse sobre un paisaje de terrazas, con largas laderas casi peladas por los rebaños de ovejas. Allí van María y José, dijo Efiriel, pues ha llegado la hora, como si de una fruta madura se tratara. Debo darme prisa para llegar antes que ellos, dijo el posadero, y acto seguido salió disparado a través de las colinas. Mientras corría, iba murmurando para sus adentros: No, lo siento, está todo lleno, pero si quieren pueden quedarse en el establo. También cierto nerviosismo se había apoderado de los demás peregrinos, como si todos estuvieran ensayando algo que tenían que aprenderse de memoria. Imporiel se elevó un par de metros del suelo, batió las alas y dijo: No teman, pues les anuncio una gran alegría, que es para todo el pueblo. Les ha nacido hoy un Salvador, que es el Cristo Señor, en la ciudad de David. Esto tendrán por señal: encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Efiriel asintió con la cabeza, e Imporiel exclamó: ¡Maravilloso! Luego, Evangeliel tocó su trompeta, y los 5 ángeles exclamaron al unísono: Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. De repente, las ovejas se pusieron a balar, como si también ellas hubiesen empezado a ensayar algo que tenían que aprenderse de memoria. Josué, el pastor, se volvió hacia los demás pastores. Vamos a Belén a ver lo que el Señor nos ha anunciado. Al final, hablaron los Reyes Magos. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Se arrodillaron y ofrecieron los cofrecillos con oro, incienso y mirra. El ángel Efiriel se mostró muy contento. Creo que ya se lo saben. Josué golpeó con cuidado su bastón contra la piel de una de las ovejas y susurró: ¡A Belén! ¡A Belén! El padre permaneció sentado, con el trozo de papel en las rodillas, antes de que nadie se atreviera a decir palabra. Había leído que cierto nerviosismo se había apoderado de los peregrinos conforme se iban acercando al establo de Belén. Lo mismo estaba ocurriendo en el pequeño cuarto de Joaquín. No habrá más que un calendario de Navidad como este en el mundo entero, dijo el padre. Y nosotros somos las únicas personas que lo han recibido. La madre se mostró de acuerdo. Y la verdadera Nochebuena solo tuvo lugar una vez, pero esa Nochebuena creó la Navidad en todo el mundo. Eso es porque las maravillas celestiales se propagan con gran facilidad, dijo Joaquín. Empiezo a creer que se contagian. Aún les quedaba un montón de cosas por hacer antes de Nochebuena. Según la tradición familiar, los padres decoraban el árbol por la noche después de que Joaquín se acostara. Pero ese día decidieron hacerlo los 3 juntos antes de que llegara Juan. Entonces, todo estaría listo para Navidad. Por la tarde, la madre preparó una bonita mesa para el café e hizo exactamente lo que había dicho el padre. Sacó todas las cosas buenas que tenían para comer, incluida una maravillosa tarta de almendras. A las 7 en punto sonó el timbre de la puerta. «Ve tú a abrir, Joaquín», dijo la madre. Corrió hasta la puerta. Afuera estaba el viejo vendedor de flores, con un gran ramo de rosas en una mano y una sonrisa de oreja a oreja. «Por favor, entra», dijo Joaquín. Salieron sus padres y Juan entregó las rosas a la madre. «Muchísimas gracias», dijo ella.
Y gracias también por el fantástico calendario de Navidad. Juan puso una mano en la cabeza de Joaquín y respondió con modestia. Tal vez sea yo el que deba darles las gracias a ustedes. Cuando se hubieron sentado, Juan dio un sorbo al café y empezó a contarles su historia. Nací en Damasco y me crié en una familia cristiana. Se cree que nuestra familia tiene raíces en la primera comunidad cristiana de Siria. Un día, cuando era niño, encontré un viejo jarrón que contenía unos rollos de escritura en muy mal estado. Por suerte, mis padres tuvieron la feliz idea de entregarlo todo al museo. Allí descubrieron que tanto el jarrón como los rollos eran muy antiguos. ¿Qué había escrito en esos rollos?, preguntó impaciente el padre. Eran diversos informes de legionarios romanos, quienes, entre otras cosas, informaban sobre un suceso que tuvo lugar en Damasco a finales del siglo II después de Cristo. En el año 175, presuntamente una extraña procesión salió a toda velocidad por la puerta este de la ciudad. Unos años más tarde, una procesión similar entró disparada en la ciudad por la puerta oeste. Se habló de la presencia de ángeles en ambas procesiones. La madre y Joaquín asintieron con la cabeza porque se acordaban de lo que habían leído en el calendario mágico. Existen muchos mitos y leyendas de ese tipo procedentes de la antigüedad, prosiguió Juan. Pero a mí me sorprendió mucho que la procesión hubiera salido de la ciudad antes de haber entrado en ella. De haber sido así, habría tenido que correr hacia atrás en el tiempo, lo cual es completamente imposible, claro. Pues sí, completamente imposible, asintió el padre. Pero se había despertado en mí un gran interés por los mitos y leyendas. Empecé a leer viejos libros, y sobre todo me apasionaban las historias acerca de personas que decían haber visto ángeles. Reuní una valiosa colección de esa clase de historias de mi parte del mundo y de muchos otros países de Europa. Al cabo de unos años, me fui a Roma para introducirme en los grandes tesoros que se encuentran en las bibliotecas de esa ciudad. ¿Y allí te encontraste con Elizabeth?, preguntó Joaquín. Así es, contestó Juan. Pero espera un momento. Solo me había fijado en algunas de aquellas historias de ángeles en las que a mi parecer tenían algo en común. Procedían de lugares sumamente diferentes, como Hannover y Copenhague, Basilea y Venecia, el valle de Aosta al norte de Italia y el valle de Axios en Macedonia. También procedían de tiempos muy diferentes. La historia más antigua provenía de Cafarnaúm en Galilea, y la más reciente, de Noruega, de una carretera de las afueras de la ciudad de Halden en 1916. ¡El auto antiguo!, exclamó Joaquín. Obviamente hay muy pocas personas que hoy en día crean en historias como esas. Todas las que yo había recogido contaban que la visión de la niña y del ángel había durado solo 1 o 2 segundos. Pero cuando comparaban las historias de Halden, Hannover y Hamelin con las de Aosta, Axios y Cafarnaúm, me parecían muy peculiares. El vendedor de flores se quedó absorto en sus propios pensamientos. ¿Qué pasó con la joven de la foto?, preguntó el padre. Juan suspiró, y a Joaquín le pareció ver una lágrima en el rabillo de su ojo. Una vez, dijo, hace muchísimos años, conocí a una joven en Roma. Fue un encuentro que solo duró unas semanas, pero me encariñé profundamente con ella. Háblenos de ella, le rogó el padre. Continúa en la segunda parte de este capítulo.